Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Seguimos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Vamos a compartir el Evangelio para este día, así que vamos a prestar atención a este hermoso mensaje. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al marcharse Jesús, le siguieron dos ciegos gritando: Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron: Sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: que le suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús le ordenó severamente: Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me parece gracioso el final del Evangelio. Mire que, como siempre, el Señor, con toda su sabiduría, siendo siendo el Señor, siendo Él Dios. Miren cómo se iba a marchar de un lugar, pero esos ciegos, me imagino que por su discapacidad, llegaron tarde al lugar, al encuentro, diría yo, porque si ya Jesús estaba yendo y ellos estaban detrás de él, era porque quizá no alcanzaron a encontrarse con él en este lugar donde Jesús estaba ya un tiempo. Pero llegaron, que es lo importante. A veces, cuando nosotros vamos al encuentro del Señor, se nos pueden presentar muchas dificultades, se nos puede presentar muchos obstáculos, se nos puede atrasar ese camino. Pero una cosa es que se atrase el camino y otra cosa es que nos demos por vencido, que nos desalentemos y no lleguemos al encuentro. Ok, podemos estar un poco atrasados, pero continuamos en marcha hacia este encuentro. Entonces, ellos, yo entiendo que por su situación quizás llegaron tarde, pero continuaron en marcha. Continuaron hacia este propósito de encontrarse con el Señor. Es una invitación a nosotros a perseverar, aún sea lentamente, pero continuar en el camino correcto. Porque si ellos se hubiesen desalentado, porque ya le dijeron: no, ya el maestro se fue, ya, no, no vayan, ya él salió de la ciudad, no lo hubieran encontrado, no hubieran tenido este momento con el Señor. Mas, sin embargo, a pesar de que ya Jesús se había marchado, ellos ya sabían que él se había ido, pero ellos continuaron detrás de él. Ellos caminaron detrás de sus huellas hasta encontrarse con él ya cerca, frente a frente. Entonces, como Jesús iba adelante y ellos iban detrás, ellos iban gritándole para ver si Jesús lo escuchaba y se detenía, porque ellos no podían correr porque eran ciegos, ¿verdad? Entonces, ellos le gritaban: ten compasión de nosotros, hijo de David. Pero ellos lo reconocían, ellos sabían lo que estaban pidiendo, porque miren cómo lo reconocen como hijo de David. Conocían a ese profeta, reconocían en Jesús a ese profeta que iba a llegar. Ellos algo, habían escuchado tantas cosas que ellos eran capaces de, a pesar de que no lo podían ver, de que no habían visto los milagros con sus ojos, ellos con sus ojos espirituales reconocían a Jesús como Mesías. Entonces, dice que al llegar a la casa se le acercaron los dos ciegos. O sea, Jesús continuó el camino. Quizás sí escuchaba, pero decidió continuar como para ponerlo a prueba a ellos, para ver si verdaderamente iban a perseverar, para ver si verdaderamente ellos tenían tanta fe, para ver poner a prueba su fe. Y dice que Jesús llegó al lugar donde iba
y que ahí ellos lo alcanzaron. Entonces, al llegar a la casa, se acercaron los ciegos a Jesús y dijeron, em, y le dijeron, no, a ellos le dijeron, ten compasión de nosotros, hijo de David. Y entonces Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacerlo? O sea, Jesús lo cuestionó. Este milagro, un milagro un poco diferente, porque miren cómo Jesús lo puso a prueba durante el camino, los hizo que lo siguieran y todavía llegando frente a él, Jesús lo cuestiona. ¿Creen que puedo hacerlo? Como, ¿de verdad ustedes creen que yo tengo ese poder? Y ellos entonces les respondieron, sí, Señor. O sea, sí, Señor. A la misma vez confirmaron que creían en Él, pero a la vez también lo reconocían como Señor. Reconocían a Jesús como como una persona verdaderamente importante y lo reconocían como Mesías. Sí, Señor. Entonces Jesús le tocó los ojos diciendo, que le suceda conforme a su fe. Ahí vuelve otra vez como Jesús a poner a prueba su fe, que le suceda conforme a su fe. Pero como la fe de ellos era grande, sí se sanaron, sí verdaderamente recobraron la vista. Jesús quiso demostrar, quizá no a ellos, porque ya Jesús veía en ellos la fe, sino quizá a los que estaban a su alrededor, de que ellos sí tenían fe. Diría yo, porque yo entiendo que Jesús debía de saber que ellos tenían fe. Pero quizá había algún otro en ese grupo, quizá ahí estaba Tomás. Y Jesús quería que se viera la fe de estos hombres, que quedara esa enseñanza de lo que hace la fe. Que como en algún momento dijo Jesús, que la fe puede mover montañas. Entonces, dicen que se le abrieron los ojos y que Jesús le ordenó entonces que no se lo dijeran a nadie. Ahí es donde ellos, Jesús le dice que no lo digan, más sin embargo ellos salieron a decírselo a todo el mundo porque era algo que ellos no podían controlar, esa alegría y ese encuentro tan maravilloso con el Señor y esa gracia que habían recibido de Él, no podían quedarse callados con eso, había que decirlo. Y miren qué hermoso, porque esta lectura del Evangelio hace engranaje con la primera lectura, que es de la profecía de Isaías, donde Isaías estaba profetizando este momento. Y entonces aquí en el Evangelio vemos cómo se cumplió esa profecía que decía Isaías. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. O sea, eso se profetizó muchos años antes. Y en el Evangelio hoy podemos ver ese cumplimiento de esa profecía. Y decía que los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Eso y muchas cosas más nos habla la primera lectura hoy. Esa profecía que hoy vemos ese cumplimiento en el Evangelio. Y están preciosísimas todas. También está el salmo precioso, hermoso, uno de mis salmos favoritos, que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Saber que Dios es nuestra luz, que con Él no caminamos en tinieblas, que Él es nuestra defensa y que si el Señor nos defiende, ¿quién nos intimidará a nosotros? Si el grande, el poderoso está con nosotros. Es hermoso confiar en el Señor y por eso saber que no importa las situaciones, Él nos defiende. Estamos respaldados, no estamos solos.
Yo creo que el que cree en Dios no debe de tener miedo. La misma palabra también nos invita muchas veces a no tener miedo. ¿Por qué no podemos tener miedo? Porque creemos en Él y Él es grande y Él nos protege. ¿Quién me hará temblar? Dice, el Señor es la defensa de mi vida. El que cree en Dios debe de saber que Dios lo defiende, que Él es nuestro protector y no podemos tener miedo. También termina diciendo el Salmo, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Es hermoso, las lecturas de hoy están para uno coger un cafecito y disfrutarla lentamente porque están preciosísimas. Como todos los días el Señor nos habla y la palabra de Dios es hermosa. Es para deleitarnos en ella. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar este sabor en su palabra, que nos ayude a enamorarnos cada día más. Porque al menos para mí estas lecturas de hoy parecen un postre, sabrosas, deliciosas. Y así es la palabra de Dios, así debe de ser todos los días, que podamos deleitarnos, disfrutarla y podamos escuchar al Señor, podamos ver lo grande que es Él y la maravilla que hizo y que sigue haciendo hoy en cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y que tenga un hermoso día.